Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. La historia del chavismo comienza con la figura de Hugo Chávez, un militar venezolano nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Estado Barinas. Chávez ingresó a la Academia Militar de Venezuela y se graduó en 1975. Durante su tiempo en el ejército, fue testigo de la corrupción y la desigualdad que caracterizaban al sistema político y económico venezolano. En 1982, junto con otros oficiales, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, una organización secreta que buscaba reformar el sistema político del país y establecer un gobierno nacionalista y socialista inspirado en las ideas de Simón Bolívar. El 4 de febrero de 1992, Chávez y sus seguidores intentaron un golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Aunque el golpe fracasó y Chávez fue arrestado, su breve discurso televisado antes de ser encarcelado lo catapultó a la fama nacional. En sus palabras, prometió volver, diciendo que, por ahora, no habían logrado sus objetivos, lo cual resonó con un amplio sector de la población que estaba desilusionada con el sistema político tradicional. Después de su liberación en 1994, Chávez fundó el movimiento Quinta República, MVR, y comenzó a movilizar apoyo para su candidatura presidencial. En las elecciones de 1998, se presentó como el candidato del cambio, criticando el modelo neoliberal y prometiendo una revolución bolivariana que traería justicia social y participación popular. Chávez ganó con el 56% de los votos, marcando el inicio de una nueva era en la política venezolana. Una vez en el poder, Chávez impulsó una serie de reformas constitucionales que consolidaron su control sobre las instituciones del Estado. En 1999, se celebró un referéndum que aprobó una nueva constitución, ampliando los poderes del presidente y estableciendo una estructura de gobierno más centralizada. La nueva constitución también cambió el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Durante los primeros años de su gobierno, Chávez implementó políticas económicas y sociales destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad. Estos programas, conocidos como misiones, incluyeron la provisión de atención médica gratuita, educación y subsidios a los alimentos. Aunque estas políticas mejoraron inicialmente los indicadores de pobreza y acceso a servicios, también fueron criticadas por su implementación ineficiente y su dependencia del financiamiento estatal. El gobierno de Chávez enfrentó varios desafíos, incluyendo un golpe de Estado en abril de 2002, que lo destituyó brevemente antes de que fuera reinstalado por una combinación de presión popular y apoyo militar. Este evento consolidó aún más el poder de Chávez y llevó a una purga de los militares y funcionarios públicos que no le eran leales. También provocó un aumento de la polarización política en el país. Chávez adoptó una retórica cada vez más antiimperialista, criticando a los Estados Unidos y alineándose con gobiernos de izquierda en América Latina y el mundo. Promovió la integración regional a través de iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y Petrocaribe, que ofrecía petróleo a precios subsidiados a países del Caribe. La economía venezolana, altamente dependiente del petróleo, experimentó un auge durante gran parte del mandato de Chávez, gracias al aumento de los precios internacionales del crudo. Esto permitió al gobierno financiar sus ambiciosos programas sociales y consolidar el apoyo entre las clases populares. Sin embargo, esta dependencia del petróleo también sembró las semillas de futuras crisis, ya que el gobierno no diversificó la economía ni invirtió adecuadamente en infraestructura y producción. El chavismo se define por una mezcla de nacionalismo, populismo, socialismo y antiimperialismo. Chávez se presentó a sí mismo como un defensor de los pobres y un crítico feroz de la oligarquía venezolana y el imperialismo estadounidense. Su revolución bolivariana se inspiró en la figura de Simón Bolívar y en una reinterpretación de las ideas socialistas adaptadas al contexto latinoamericano. Uno de los aspectos más destacados de la ideología chavista fue la promoción del poder popular, es decir, la creación de estructuras participativas que permitieran a los ciudadanos involucrarse en la toma de decisiones políticas. Esto incluyó la formación de consejos comunales y otras formas de organización comunitaria. Sin embargo,
En la práctica, estas estructuras a menudo estuvieron bajo el control del partido de gobierno, lo que limitó su independencia y efectividad. El chavismo también promovió una visión de la economía en la que el Estado juega un papel central. Esto se manifestó en la nacionalización de varias industrias, incluyendo el petróleo, la electricidad y el cemento. Aunque estas medidas fueron populares entre algunos sectores, también llevaron a una disminución de la eficiencia y la productividad, exacerbando los problemas económicos del país. La bonanza económica de los años 2000 comenzó a desvanecerse en 2013, coincidiendo con la muerte de Chávez. En sus últimos años, Chávez había nombrado a Nicolás Maduro como su sucesor, y tras su fallecimiento, Maduro ganó las elecciones presidenciales de 2013 con un margen estrecho. Sin embargo, Maduro heredó un país en crisis. La caída de los precios del petróleo, combinada con políticas económicas ineficaces y una gestión corrupta, precipitaron una crisis económica profunda. El gobierno respondió a la crisis con una serie de medidas que exacerbaron los problemas existentes. La impresión descontrolada de dinero llevó a una hiperinflación, que alcanzó niveles astronómicos, erosionando el poder adquisitivo de la población. La escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos se convirtió en una realidad cotidiana para millones de venezolanos. La corrupción y la mala gestión agravaron la situación, con informes de funcionarios desviando recursos públicos y participando en actividades ilícitas. En el ámbito político, Maduro adoptó una postura cada vez más autoritaria. En 2017, después de una serie de protestas masivas y una creciente presión internacional, el gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de reescribir la Constitución. La oposición y muchos países extranjeros denunciaron esta acción como un intento de consolidar el poder y eliminar las últimas instituciones democráticas del país. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, fue despojada de sus poderes, y muchos líderes opositores fueron encarcelados o exiliados. El madurismo, como continuación del chavismo, se ha caracterizado por una mayor centralización del poder y una intensificación de las prácticas autoritarias. Aunque Maduro ha mantenido gran parte de la retórica chavista, su gobierno ha sido criticado por alejarse de algunas de las políticas populares implementadas durante el mandato de Chávez. La represión de la disidencia, la militarización de la sociedad y la erosión de las instituciones democráticas se han profundizado bajo su liderazgo. El madurismo también se ha enfrentado a una creciente presión internacional. Estados Unidos y varios países de la región han impuesto sanciones económicas y diplomáticas contra el gobierno de Maduro, acusándolo de violaciones de derechos humanos y corrupción. En 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta. Esta acción desencadenó una crisis política internacional, con numerosos países reconociendo a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. A pesar de la presión interna y externa, Maduro ha logrado mantenerse en el poder, en gran parte gracias al apoyo de los militares y la lealtad de algunos sectores de la población. La fragmentación de la oposición y la falta de una estrategia unificada también han contribuido a la continuidad del régimen. Sin embargo, la situación económica y social del país sigue siendo crítica, con millones de venezolanos viviendo en condiciones de pobreza extrema y una diáspora masiva que ha dejado al país sin una parte significativa de su población activa. El futuro del chavismo y el madurismo en Venezuela es incierto. A pesar de los intentos del gobierno de proyectar una imagen de estabilidad y control, la realidad en el terreno es de una profunda crisis y un descontento generalizado. La economía sigue en caída libre, y la situación humanitaria es cada vez más desesperada. A nivel internacional, la presión sobre el gobierno de Maduro continúa, aunque las sanciones y la diplomacia no han logrado hasta ahora un cambio significativo. En el ámbito interno, el chavismo enfrenta desafíos importantes. La base de apoyo popular que una vez sostuvo al movimiento se ha erosionado significativamente debido a la crisis económica y la pérdida de legitimidad del gobierno. A pesar de que Maduro ha mantenido el control sobre las Fuerzas Armadas y las instituciones clave, la situación sigue siendo volátil. La posibilidad de un levantamiento interno o una intervención externa, aunque incierta, sigue siendo una preocupación constante. Uno de los mayores desafíos para el chavismo y el madurismo es la pérdida de confianza de la población en sus líderes y en el proyecto revolucionario.
Durante los primeros años del chavismo, muchos venezolanos se beneficiaron de las políticas de redistribución y se identificaron con la retórica de justicia social y soberanía nacional. Sin embargo, la incapacidad del gobierno para manejar la economía y la creciente corrupción han debilitado este apoyo. Incluso entre los sectores que alguna vez fueron los más leales al chavismo, hay un creciente desencanto y frustración. Por otro lado, la oposición venezolana también enfrenta sus propios desafíos. La fragmentación y la falta de liderazgo claro han dificultado la consolidación de una estrategia eficaz para desafiar al gobierno de Maduro. Aunque figuras como Juan Guaidó ganaron prominencia internacional, dentro de Venezuela, la oposición sigue luchando por movilizar un apoyo significativo y sostenido. Además, la represión y el acoso por parte del gobierno han limitado las opciones de acción y han llevado a muchos líderes opositores al exilio o al encarcelamiento. Todo esto cambió con la elección de María Corina Machado en las últimas elecciones primarias de la oposición y su consiguiente victoria. Posteriormente, la carismática líder opositora fue inhabilitada por el régimen, aunque siguió y sigue jugando un papel muy importante en la resistencia pacífica venezolana. La resistencia dentro de Venezuela ha tomado diversas formas, desde protestas y manifestaciones hasta formas más sutiles de desobediencia civil. A pesar de la represión, muchos venezolanos siguen expresando su descontento con el gobierno, ya sea a través de protestas públicas o de actos más cotidianos de resistencia, como el uso de redes sociales para denunciar abusos o la creación de redes de apoyo comunitario para enfrentar la escasez de bienes básicos. La diáspora venezolana también ha jugado un papel importante en la lucha contra el chavismo y el madurismo. Millones de venezolanos han abandonado el país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, llevando consigo sus experiencias y su visión crítica del régimen. Esta diáspora ha contribuido a mantener la presión internacional sobre el gobierno de Maduro y ha sido un actor clave en la movilización de recursos y apoyo para los venezolanos que permanecen en el país. Los venezolanos en el extranjero han formado organizaciones y grupos de apoyo que trabajan para visibilizar la situación en su país de origen y para abogar por políticas internacionales que presionen por un cambio en Venezuela. Además, la diáspora ha sido una fuente importante de remesas, que han ayudado a sostener a muchas familias en medio de la crisis económica. El chavismo y el madurismo han tenido un impacto significativo en la política internacional de Venezuela. Durante los primeros años del chavismo, Hugo Chávez se posicionó como un líder regional y global que desafiaba la hegemonía de Estados Unidos y promovía una agenda antiimperialista. A través de alianzas con países como Cuba, Rusia, China e Irán, Chávez buscó contrarrestar la influencia estadounidense y establecer una coalición de países que compartían su visión política. Sin embargo, con el tiempo, estas alianzas han resultado ser una espada de doble filo. Mientras que algunos países han proporcionado apoyo económico y político a Venezuela, otros han utilizado la situación del país para avanzar sus propios intereses estratégicos. Por ejemplo, Rusia y China han sido importantes proveedores de financiamiento y recursos, pero también han buscado asegurar sus inversiones y garantizar el acceso a los recursos naturales de Venezuela. Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, Venezuela se ha enfrentado a un creciente aislamiento internacional. Muchos países de América Latina, así como Estados Unidos y la Unión Europea, han desconocido las elecciones presidenciales de 2018 y han impuesto sanciones económicas y diplomáticas al gobierno venezolano. Estas sanciones han afectado gravemente la economía del país, exacerbando la crisis humanitaria y limitando la capacidad del gobierno para acceder a recursos financieros internacionales. El gobierno de Maduro ha respondido a este aislamiento buscando nuevas alianzas y reforzando las existentes con países que están dispuestos a ignorar las sanciones internacionales. Sin embargo, estas alianzas han sido insuficientes para compensar la pérdida de acceso a los mercados financieros y a los recursos internacionales. Además, el aislamiento ha dificultado la capacidad del gobierno para manejar la crisis económica y social interna, lo que ha llevado a un aumento de la insatisfacción y el descontento entre la población. El futuro del madurismo en Venezuela es incierto. A pesar de los numerosos desafíos y la creciente presión tanto interna como externa, el gobierno de Maduro ha demostrado una notable capacidad para mantenerse en el poder. La lealtad de las Fuerzas Armadas y la capacidad del gobierno para controlar las instituciones clave han sido factores cruciales en su supervivencia. Sin embargo, la situación sigue siendo insostenible a largo plazo. La economía venezolana está en ruinas,
y la crisis humanitaria continúa empeorando. Millones de venezolanos han huido del país, y aquellos que permanecen enfrentan una vida marcada por la escasez, la inseguridad y la represión. El descontento entre la población es palpable, y aunque la oposición ha tenido dificultades para movilizar una resistencia efectiva, el potencial de un cambio significativo sigue siendo una posibilidad. Una posible salida a la crisis podría ser un proceso de negociación que lleve a una transición política pacífica. Sin embargo, hasta ahora, los intentos de diálogo han fracasado, en parte debido a la falta de confianza entre las partes y la insistencia del gobierno en mantenerse en el poder a toda costa. La comunidad internacional, aunque ha sido vocal en su condena del régimen de Maduro, también ha tenido dificultades para encontrar una estrategia efectiva que promueva una transición democrática sin exacerbar la situación humanitaria. Otra posible evolución podría ser una ruptura interna dentro del chavismo. La coalición gobernante, aunque parece sólida en la superficie, está compuesta por diversos intereses y facciones que podrían entrar en conflicto en un momento de crisis. Si bien Maduro ha logrado mantener la unidad hasta ahora, no está claro cuánto tiempo más podrá sostenerse esta situación en medio de una creciente presión y un descontento popular. La historia del chavismo y el madurismo es una historia de esperanza y desilusión, de promesas de justicia social y de realidades de autoritarismo y crisis. Hugo Chávez, con su carisma y su mensaje de empoderamiento para los pobres, transformó la política venezolana y dejó un legado que sigue siendo profundamente divisivo. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha enfrentado desafíos sin precedentes y ha respondido con una intensificación del control autoritario y la represión. La experiencia de Venezuela bajo el chavismo y el madurismo ofrece lecciones importantes sobre los peligros de la concentración del poder y la erosión de las instituciones democráticas. También destaca la complejidad de las transiciones políticas y la importancia de encontrar soluciones inclusivas y pacíficas para las crisis nacionales. A medida que Venezuela sigue enfrentando una encrucijada crítica, la historia de estos movimientos políticos será un recordatorio constante de los desafíos y las oportunidades de la política en América Latina y más allá. En última instancia, el destino de Venezuela dependerá de la capacidad de su pueblo y sus líderes para encontrar un camino hacia la reconciliación y la reconstrucción. Aunque el futuro es incierto, la resistencia y la resiliencia de los venezolanos ofrecen un rayo de esperanza en medio de la adversidad. La historia del chavismo y el madurismo no ha terminado, y los próximos capítulos serán cruciales para definir el futuro de una nación que ha soportado tanto. ¡Venezuela! ¡Ruge! ¡Ruge! Señor, para ti, Dios, Rey de los ejércitos. No hay un ejército que pueda contra ti. Haz descender tu poder.